13, cuando se firma el Tratado de Utrecht, que ahí es cuando los Borbones, la Casa Borbona, asume el trono de la monarquía española con Felipe V. Yo le muestro acá a la gente, tenemos el machetito, obviamente, no es una línea de tiempo de memoria, para nada. Esto es lo que genera que los Borbones asuman en la casa, en la monarquía española, empieza un proceso de mayor centralización del poder hacia las colonias americanas. Hay un proceso de revolución industrial en Europa y España se va dando cuenta que va quedando un poco atrasada. ¿Por qué? Porque vive solamente de lo que le extrae a las colonias. Gran Bretaña también, pero tiene un proceso de industrialización, no como España. Por eso España es como lo más pobre o atrasado que hay en Europa, ¿no? Es uno de los países supuestamente, pasa que bueno, es como nuestra madre patria, entonces le tenemos afinidad, ponele. No le alcanzó, no le alcanzó el choreo. No, lo derrocharon. Hicieron hicieron un desastre. Claro, tal cual. Así que bueno, nuestra línea de tiempo comienza ahí cuando los Borbones asuman el trono español y a partir de mediados del siglo XVIII, 1750, hacia el final del siglo comienza un proceso que se llaman las reformas borbónicas, que lo lleva, las implementa Carlos III y Carlos IV. El objetivo, mayores ingresos fiscales, mayor control del contrabando, reducir el poder criollo en las colonias, reordenar la administración colonial. Esto lo que busca es fortalecer la autoridad del rey y promueve el libre mercado controlado, ¿no? Es como que le pone más control al monopolio, o sea, no lo agudiza, sino que lo trata de abrir porque se va dando cuenta que el monopolio español no le está dando resultado, pero tiene más que ver también con la falta y la desorganización de la propia administración colonial española, ¿sí? No tanto por los problemas propios. Dentro de esas reformas borbónicas, uno de los hechos y de lo que más es fuerte, 1766, la expulsión de los jesuitas de las Américas, y esto afecta a la formación de los criollos en educación, en formación técnica, ¿no? Los jesuitas tenían las misiones, ¿no? Y obviamente que tiene un lado bastante controversial el rol de las misiones jesuitas en las Américas, pero por otro lado también dio cierta formación, más allá de que sea eclesiástica, fue presente. Bueno, acá deja de tener tanta presencia la iglesia en las Américas. Y la más importante de las reformas borbónicas es la de 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, que pone la capital en Buenos Aires, que le desmembrana un poco el poder del Alto Perú, ¿no? Del Virreinato del Alto Perú, y ahora la plata empieza a salir por el río, por el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Le da mayor control político y militar frente al avance portugués por Montevideo y el control económico del comercio del puerto de Buenos Aires. Esto es exponencialmente en aumento, mayor cobro de impuestos y mayor ganancia del contrabando va a tener Buenos Aires, a diferencia de otro el anterior virreinato, que era el Alto Perú. Incrementa el protagonismo y los criollos locales en los asuntos políticos y económicos. Acá es como empieza a crecer la élite comercial de Buenos Aires, ¿sí? Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. En 1778 se modifica el reglamento comercial y hay una mayor apertura entre España y sus colonias. Buenos Aires sale ganando contra centro comercial del Virreinato. Se convierte Buenos Aires realmente un puerto de exportación de gran importancia. En 1789 se da la Revolución Francesa. Anteriormente había sido la independencia de Estados Unidos. Esto genera la llegada de nuevas ideas, las ideas de la Ilustración, el lema de la Revolución Francesa. Alguien que de la clase. Libertad, igualdad y fraternidad. Bien, bueno, esas ideas empiezan a llegar a las colonias americanas, ¿no? Y bueno, empieza a haber cierta idea de, bueno, ir en contra de la monarquía, ¿no? Porque eso es lo que
O sea, la Revolución Francesa le cortó la cabeza al rey Ujú, y a María Antonieta entre tantos. ujú. Bueno, acá hay una monarquía española que está oprimiendo a la sociedad, entonces, bueno, esas ideas de la Ilustración empiezan a generar bastante ruido. Seguimos en Europa, 1804, 10 años, 1814, se dan las guerras napoleónicas en Europa. Posterior de la Revolución Francesa, Napoleón, con aires imperialistas, lleva estas ideas de la Ilustración a el resto de Europa, más que nada la disputa con Inglaterra, avanza sobre el territorio español, ¿sí? Y allí eh, lo que se llama como la abdicación de Bayona, ¿sí? Le obliga a abdicar al rey y a su sucesor, que es el rey Fernando VII y Carlos IV, perdón, Carlos V y su hijo Fernando VII, y Napoleón Bonaparte lo pone a su hermano José Bonaparte como rey de administrar España. Y esto en la América y en las Américas empieza a generar ruido. ¿Por qué? Porque no hay un poder legítimo real Claro, que... no había burguesía. sí, no hay una monarquía en España, porque cae el rey por Napoleón. Entonces, si no hay rey, ¿qué poder va a tener el virrey en Buenos Aires? ¿No? Y esas ideas de la Revolución Francesa empiezan, ¿no?, a Más hacer atractivas. barullo. Ujú. Recordemos que en 1805 Napoleón pierde en Trafalgar frente a la Marina Británica, y eso genera que Napoleón imponga un bloqueo continental y que Gran Bretaña no puede comerciar con los puertos de Europa, entonces tiene que salir a buscar nuevos mercados. De tal manera llegan las invasiones inglesas, Ujú, porque los ingleses tienen que salir a buscar mercados, ¿no? Y eso se ujú. da en esa situación. Invasiones inglesas, reconquista de Buenos Aires, ¿no? Se da todo en este proceso. En 1806 los ingleses toman Buenos Aires, es reconquistada por Liniers y las milicias. Eh, Esto le da poder, suma poder local. En 1807 es el segundo intento fallido por la invasión inglesa. Sobremonte y La Plata, que huye a Córdoba, ¿no? ¿Se acuerdan que es el virrey que huye con el tesoro del Río de la Plata? Huye a Córdoba y bueno, lo agarran ahí en el medio y le roban todo el dinero. Eh, y empiezan a surgir figuras de las milicias como Saavedra, Belgrano, Castelli y Moreno. Esto, ¿sí? Estamos ahí en la línea de tiempo, Sí, más o menos la vamos llevando sí. ya y haciendo este trabajo de lo que pasa en Europa, cómo repercute en nuestro país, en nuestro país, en lo que En las es tierras. sí, en el virreinato del Río de la Plata. Claro, Entonces llegamos a 1808 con la abdicación de Bayona, como decía. España no tiene rey, tiene a José Bonaparte como ahí administrando lo que sería la España y sus colonias. La resistencia, ¿por qué? Porque los españoles, por más que el rey esté preso, detenido, le siguen jurando lealtad al rey por más que esté cautivo. Entonces empiezan a formar juntas de gobierno en España, ¿sí? Como resistencia a esa opresión de Napoleón y todavía teniendo, bueno, la esperanza de que el rey Borbón, de la casa de Borbonia, va a volver, ¿no? claro. Nunca se cree que el rey no no lo que pasó en Francia, vendría a ser. No se imagina que le van a cortar la cabeza, sino que el rey va a volver. Entonces, acá en nuestro país también empieza a tener ese debate de legitimidad de poder. ¿Quién nos gobierna a nosotros? ¿A quién dependemos ahora que el virrey se fue sobre monte, nos dejó de lado, le dio la espalda al pueblo, el pueblo, entre comillas, pueblo, ¿no? Fue el que defendió a Buenos Aires por las invasiones inglesas, no tenemos un rey, y las juntas de gobierno en España le están rindiendo todavía cuentas al rey que es cautivo. Entonces acá los criollos es cuando empiezan a pensar que puede llegar a haber una posibilidad de por lo menos mayor autonomía
en la toma de decisiones. No es que se empiece a decir, bueno, es nuestro momento para hacer la revolución. Conocemos la situación como Revolución de Mayo, pero tampoco hay una un clamor popular de seamos Argentina de un día para el otro, ¿no? Todavía, por ejemplo, una de las consecuencias de las invasiones inglesas es que ante el monopolio comercial que había con España, los comerciantes porteños empiezan a darse cuenta de que Inglaterra propone lindos intereses personales para el comercio abierto. Es como que se empiezan a dar cuenta que Gran Bretaña se puede llevar cosas de acá y que va a traer cosas, no sé, medias, digo, fabricadas. Claro. Va a traer productos manufacturados. O sea, Inglaterra ya es una terrible potencia en cuanto a revolución industrial. Entonces es sumamente interesante para el comercio porteño que ese puerto empiece a traer no solamente lo que traiga España y lo que se lleva, sino también otras cosas. Entonces es como que, ok, le seguimos prestando atención a lo que haga el rey español o nos vamos por otro lado. O bueno, entonces empiezan a surgir estas ideas, estos debates, y que bueno, todavía no se sabe muy bien qué va a pasar. Para mayo de 1810, entonces, el 14 de mayo, llega la fragata con los diarios y la noticia de que la Junta Central de Sevilla, el último bastión que representaba el poder real, cae, ¿sí? por manos de José Bonaparte en España, y que ahí es como que el último hilito, ya si cayó el poder en España, acá en las colonias es como, ya está, es como que no hay legitimidad de poder, ¿no? Aprovechemos que el lobo no está. Y es como el momento oportuno. Entonces ahí se piensa que los virreyes de las colonias pueden crear una idea de regencia que va a gobernar en representación de Fernando VII, todavía siendo cautivo. Para el sábado 19 de mayo hay un pedido fuerte y se presiona para que haya un cabildo abierto para el 22 que se convoca, y ahí se va a decidir, en ese cabildo abierto se va a decidir si el gobierno que se va a generar, ¿no? La junta de gobierno que se va a hacer en el Río de la Plata va a ser en representación de Fernando VII o va a tener una decisión propia del cabildo. Y ese cabildo tiene muchos españoles que le van a querer jurar lealtad a Fernando VII cautivo. Y antes de la noche del 24 de mayo, ese junta de gobierno previsional lo declara al virrey Cisneros como presidente de esa junta de gobierno y va a poner a españoles dentro de los vocales. Saavedra y Belgrano eran parte de esa primera junta de gobierno y no, renuncian porque dicen, no, ¿cómo el virrey que no tiene poder de España va a ser el presidente de la junta de gobierno? Claro. Es como que no da. Y ahí Belgrano y Saavedra renuncian, caen a la casa del virrey y le dicen, no, hermano, vos no podés asumir como presidente de esa primera junta previsional. Entonces, el jueves 24, la noche del jueves 24, se confirma las versiones que habían sucedido y para la mañana del 25 se conforma una primera junta previsional de gobierno con Cornelio Saavedra como presidente. Ahí lo tenemos a Castelli y a Castelli. Pensé que me estabas hablando. Porque lo tenía anotado acá cómo estaba conformada la primera junta. Ahí está, lo tenemos a Cornelio Saavedra como presidente, a Mariano Moreno y Juan José Paso como secretario. Y los vocales son Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, que era comerciante, Manuel Alberti, que es el representante de la iglesia, el sacerdote, y los comerciantes Larrea y Mateu. Esta primera junta declaraba gobernar el nombre de Fernando VII, claro, pero es una junta previsional de gobierno. Así que el 25 de mayo se conmemora eso.
se conmemora El que primer gobierno. previsional ante Claro. la caída de la corona española. Después hay un proceso, obviamente, de independencia que comienza acá, porque acá sí que no va a volver, no vuelve más Ujú, a ser un virrey. O sea, claro. un virreinato ya está. Hay una primera junta previsional, después se busca buscar una junta grande, que es cuando se invita a las provincias del interior a participar de la junta grande, se lo invita a Artigas en la banda oriental, se invita a varias de las Vamos. provincias, y para 1812 llega el queridísimo don José de San Martín, en donde viene con el plan continental que dice, acá tiene que haber una independencia en conjunto de todas las colonias, Acá aprovechemos que ¿no? lo vuelve. Hay que declarar la independencia, también hay que hacer una constitución, hay que tener un enemigo para saber contra quién combatir, y obviamente que hay bastiones de resistencia. Se forman los focos contrarrevolucionarios. En Córdoba, en el Alto Perú, lo que después termina siendo la frontera que defiende Belgrano, Güemes, lo que termina siendo Jujuy y Salta, lo que es también en Asunción hay un foco contrarrevolucionario, lo mandan a Belgrano, que tiene un fracaso total porque Belgrano no es militar, era el cónsul del virreinato del Río de la Plata, que va a tener que ver con las armas, y también hay un foco contrarrevolucionario en la banda oriental, que ahí Artigas va a tener un rol importante. Y la idea también que va hacia Europa, ¿no? A España, decir, bueno, nosotros acá, cuando armen una junta de gobierno, va a tener que ir un representante Claro. de la junta de gobierno del Río de la Plata. Así que mañana no, digo, el 25 de mayo, es como prepara el terreno para eso, ¿no? Esta línea de tiempo nos ayudó para decir, bueno, cómo desde lo que pasa en Europa es lo que fue marcando el camino ahí, pero es innegable. Lo que pasó en Europa no hubiese iniciado un proceso de independencia en las colonias americanas, que comienza con el Río de la Plata, que comienza... Se quedaba preocupada. ¿Eh? Se quedaba ¿Por preocupada. qué? Ah, o sea que si no Y pasa o nada sea afuera. que, pasaban, también hay que tener en cuenta de que Argentina o el territorio vive en un contexto mundial. Entonces es muy Obvio. difícil también, y más en un territorio más como el nuestro, que para este momento somos somos una colonia y que, no sé, tiene, podríamos decir, hasta 1853, que tiene una constitución, ¿no? Es como que pasan un montón de años y que luego de esa constitución, que es republicana federal y representativa, o republicana federal y representativa, de alguna manera, representativa federal, más allá del orden, para 1880 tenemos una división internacional del trabajo en donde nos terminan poniendo el sello de productor de materias primas y que va a exportar ¿Qué fue el recursos al Roca mundo. ahí? ¿El Ferrocarnos Imán o eso fue después? No, eso fue No, después. eso fue después. Sí. Esto fue después. No, esto es. Bueno, sí, el PAN. Conquista del desierto y sí, División Internacional del Trabajo. Roca. El PAN, generación del 80. Viene por ese lado. Modelo agroexportador. No soy Modelo agroexportador. Modelo agroexportador que, bueno, claro. va en. Bueno, pero ahí tenemos otro proceso. Que está de moda de vuelta. Sí, bueno, financiero, lo que hablábamos en la clase pasada. Estamos mucho más. Más piorra. Y creo que esa situación financiera o ese capitalismo financiero de los últimos 40 años le dio la imposibilidad del crecimiento a lo industrial, que en algún momento podría haber sido. Y podría haber sido. Sí, sí. Porque acá hay ideas. Hay ideas. Digo, ahí sí. Hay en 1810, ahí hay un Belgrano que escribe, que trae ideas, hay un San Martín que trae ideas de Europa, hay un montón que traen un montón de ideas para desarrollar, para no digo una industria nacional, pero no una dependencia. Y bueno, hay unas teorías económicas que hablan de centro-periferia, hay otras que hablan de la interdependencia económica, hay otras que hablan de, bueno, burguesía, ¿no? Pero bueno, empiezan acá, cuando las colonias dejan de serlo, ¿no? Empiezan un poco ese proceso en la América, empieza en este sentido. Estados Unidos con un proceso independentista mucho más diferente, muy diferente, es interesante el proceso independentista de Estados Unidos. La verdad que nunca le di mucha bola.
Porque norte-sur, me acuerdo, sí, de Danza norte-sur. con Lobos. Sí, es Eso fue inglés. antes. Claro, Es una colonia inglesa, ellos son presbiterianos, no son católicos, claro. tienen otra visión Tengo que poner un poquito del ahí trabajo, del a chusmear. mundo, tienen otra visión. Ujú. La colonia, las colonias católicas españolas fueron mucho más opresoras, allá tenían un tipo de sentido de la representación, del trabajo. Bueno, Acá es fíjate, casi servidumbre. decime, sí, y no, pero digo, Nita, esto que, Yanaconazgo, ellos no tuvieron claro, tanto eso. claro, fue de otra forma. La Sí, fue un esclavitud proceso y distinto. la esclavitud fue otra, estoy pensando en la representación, qué loco, porque también tienen otra democracia hoy, es muy particular. Bueno, eso. Gracias. No, por favor, Me gracias dejaste, a ustedes. me dejaste Sí, pensando sí, más porque y no. angustiado, ¿no? Sí, no quiero. Pero bueno, la realidad es que la revolución de mayo, el 25 de mayo, salimos con las banderitas argentinas y todavía muy incipiente. Supone. Es un proceso, Y Somos muy y no terminó. jóvenes. Somos muy jóvenes, eso es lo que de alguna manera podemos sentir como también una conclusión. Claro. Es decir, somos realmente una nación muy joven, ¿no? Y a veces tenemos que ver quiénes ya tienen muchos más años y no tratar de cometer los mismos errores. Claro, exactamente. Gracias, Guido. Gracias, profe. No, por favor, gracias a usted. Un saludo grande para toda la audiencia de la radio. Sé vos. Anda.